Así que Donald Trump acaba de recibir un ultimátum del Congreso de los Estados Unidos que no tiene precedentes en la historia política moderna. Y no estoy usando hipérboles aquí. Estamos hablando de un plazo final, con consecuencias legales explícitas, que coloca al expresidente entre la sumisión total o enfrentar sanciones que ningún ocupante previo de la oficina oval jamás ha enfrentado. Y lo que hace que esto sea absolutamente devastador es que no se trata de otra disputa partidista que se desvanecerá en el próximo ciclo de noticias. Estamos hablando de una coalición bipartidista en el Congreso, incluyendo republicanos conservadores de la vieja guardia que respetan las instituciones, que votaron para imponer este plazo con mecanismos de cumplimiento que Trump no puede simplemente ignorar a través de publicaciones en Truth Social o mítines políticos. Como alguien que ha dedicado décadas a observar y analizar la política estadounidense, que cubrió Watergate cuando era un joven periodista, que presencié la crisis de Clinton, puedo decirles con absoluta certeza que lo que estamos presenciando ahora es diferente. Esto no es teatro político. Esto es el sistema constitucional estadounidense poniendo a prueba si alguien, sin importar cuán poderoso o cuán leal sea su base, está verdaderamente por encima de la ley. Y créanme, el reloj que comenzó a correr en el momento en que el Congreso emitió este ultimátum está enviando ondas de choque a través de Washington de una manera que raramente he visto. Estamos viendo pánico real en círculos republicanos, divisiones que están fracturando al partido ante nuestros ojos, y un expresidente que construyó toda su identidad política en nunca retroceder, nunca admitir derrota, ahora enfrentando una elección donde todas las opciones son catastróficas. Es francamente difícil para mí, incluso después de todo lo que he presenciado en mi carrera, creer que hemos llegado a este punto. Pero permítanme ponerlos al día sobre exactamente cómo llegamos aquí y por qué las próximas 72 horas podrían definir no solo el futuro político de Trump, sino el futuro de la rendición de cuentas en la democracia estadounidense. La tensión en Washington ha estado aumentando durante meses, mientras Trump y su equipo legal han empleado todas las tácticas imaginables para bloquear las investigaciones del Congreso. Hemos visto apelaciones interminables, reclamaciones de privilegio ejecutivo que no tienen base legal, demandas diseñadas puramente para retrasar, y la estrategia característica de Trump de tratar cada orden judicial como simplemente otra sugerencia que puede ignorar. Pero según el reporte de Politico del 8 de enero, algo cambió fundamentalmente cuando el Comité de Supervisión de la Cámara, trabajando con miembros clave del Senado, votó para imponer lo que están llamando un plazo de cumplimiento final. Este no es un citatorio ordinario que los abogados de Trump pueden apelar indefinidamente. Esto fue estructurado específicamente, después de consultas con expertos constitucionales, para cerrar cada ruta de escape que Trump históricamente ha explotado. El plazo requiere que Trump entregue 8 años completos de registros financieros, incluyendo declaraciones de impuestos, documentos bancarios y correspondencia con instituciones financieras extranjeras. Además, exige su testimonio bajo juramento sobre transacciones específicas que los investigadores ya han identificado como problemáticas. Y aquí está lo crítico. El plazo expira en 72 horas desde su emisión, con 0 extensiones permitidas. Pero aquí es donde la cosa trasciende la política partidista ordinaria y entra en territorio constitucional serio. El voto para imponer este plazo no fue a lo largo de líneas partidistas puras. Según fuentes que hablaron con CNN, 18 republicanos se unieron a los demócratas para aprobar la medida. Estos no son republicanos moderados de estados azules tratando de distanciarse de Trump. Estamos hablando de conservadores de larga data, miembros que votaron con Trump más del 90% del tiempo durante su presidencia. El representante republicano Michael McCaul, presidente del Comité de Asuntos Exteriores y alguien que generalmente ha defendido a Trump, fue citado diciendo que llegó un punto donde respetar las instituciones de oversight constitucional
debe superar la lealtad política. Eso es extraordinario. Cuando miembros del propio partido de Trump están hablando públicamente sobre instituciones versus lealtad, sabes que algo fundamental ha cambiado. Y entonces vino el momento que cambió todo el cálculo político. Cuando el plazo fue anunciado formalmente en el Pleno de la Cámara, incluía un anexo que detallaba las consecuencias específicas del incumplimiento, no el lenguaje vago habitual sobre posibles sanciones. Estamos hablando de especificidad legal que fue claramente redactada por abogados constitucionales que querían que no hubiera ambigüedad. Si Trump no cumple dentro del plazo de 72 horas, el Congreso activará inmediatamente procedimientos de desacato. Esto no es desacato civil, donde simplemente pagas una multa. Esto es desacato criminal, que puede resultar en órdenes de arresto emitidas por el sargento de armas. Además, el Congreso se reserva el derecho de referir el asunto al Departamento de Justicia para procesamiento criminal adicional por obstrucción de la justicia. La reacción de Trump fue predecible en su furia pero reveladora en su tono. En una serie de publicaciones en Truth Social que comenzaron minutos después del anuncio del plazo, Trump llamó a esto un golpe del Estado profundo y una caza de brujas sin precedentes. Atacó específicamente a los republicanos que votaron a favor, llamándolos traidores y rinos que pagarían un precio político. Pero lo que capturó mi atención, y la atención de analistas experimentados que conozco en Washington, fue lo que Trump no dijo. No hubo la bravuconería habitual de nunca me someteré o que vengan por mí. En cambio, hubo referencias vagas a consultar con mis abogados y explorar todas las opciones legales. Para alguien que ha seguido la retórica de Trump durante años, esa vacilación es significativa. Y las filtraciones de su círculo interno, reportadas por NBC News el 9 de enero, pintan un cuadro de caos absoluto. Múltiples fuentes describieron reuniones de emergencia en Mar-a-Lago, donde los abogados de Trump le explicaron en términos inequívocos que esta vez es diferente. No hay apelación disponible porque el Congreso estructuró esto bajo sus poderes constitucionales de oversight que la Suprema Corte ha confirmado repetidamente. Un abogado senior supuestamente le dijo a Trump directamente: «Señor, esta no es una orden judicial que podamos apelar. Esto es el Congreso ejerciendo autoridad constitucional fundamental. Si usted desafía esto, yo no puedo representarlo en lo que vendría después». Ese abogado, según las fuentes, no es el único considerando renunciar si Trump insiste en el desafío total. Ahora, permítanme poner esto en perspectiva histórica, porque como estudiante de la política estadounidense durante toda mi vida adulta, los precedentes aquí son profundamente importantes. Esta no es la primera vez que hemos visto confrontaciones entre el Congreso y un presidente o expresidente sobre documentos y testimonio. Pero la forma en que esto se está desarrollando tiene elementos únicos que deberían preocupar a todos los estadounidenses, independientemente de su afiliación partidista. Consideren el caso de Richard Nixon durante Watergate. En julio de 1974, la Suprema Corte ordenó unánimemente a Nixon entregar las cintas de la Casa Blanca. Nixon enfrentó una elección similar: cumplir o desafiar. Él eligió cumplir, entendiendo que desafiar a la Suprema Corte destruiría cualquier apoyo político restante que tenía. 2 semanas después, renunció cuando quedó claro que el impeachment era inevitable. La diferencia crítica aquí es que Nixon todavía tenía opciones políticas. Podía renunciar con cierta dignidad, podía negociar un perdón. Trump no tiene esas rutas de escape, porque ya no ocupa un cargo, y porque este Congreso ha dejado claro que no hay negociación disponible. El plazo es absoluto. Luego está el caso de Bill Clinton durante la investigación de Lewinsky. Clinton inicialmente resistió testificar ante el gran jurado, pero eventualmente lo hizo después de que quedó claro que reclamar privilegio ejecutivo para asuntos personales no se sostendría. Clinton eligió el cumplimiento calculado, dando testimonio pero siendo cuidadoso con sus palabras. Sobrevivió políticamente porque cooperó lo suficiente para evitar acusaciones de obstrucción total. Trump
ha mostrado repetidamente que es incapaz de ese tipo de cumplimiento calibrado. Su patrón es desafío total o nada. Y ese patrón es precisamente por lo que el Congreso estructuró este plazo de la manera en que lo hizo, sin espacio para medias medidas. Sin espacio para medias medidas. Pero aquí está la ironía profunda que como conservador encuentro particularmente inquietante. El Partido Republicano históricamente se ha posicionado como el partido del Estado de Derecho, de respetar las instituciones constitucionales, de creer que nadie está por encima de la ley. Esos fueron principios que republicanos articularon durante Watergate, durante las investigaciones de Clinton, durante cada crisis constitucional en la memoria moderna, y ahora vemos a una porción significativa del partido argumentando que Trump debería desafiar el Congreso, que este plazo es ilegítimo, que todo el sistema está manipulado en su contra. Esa no es una posición conservadora, eso es fundamentalmente radical, una repudiación de los principios que supuestamente definen el conservadorismo estadounidense. Entonces, ¿qué es exactamente lo que Trump hizo que cruzó esta línea y llevó incluso a republicanos institucionales a votar por este ultimátum extraordinario? Permítanme explicar con precisión lo que está en juego aquí, porque los detalles importan enormemente. Según expertos legales que han revisado los documentos que el Congreso está exigiendo, estamos hablando de 8 años de registros financieros completos que potencialmente muestran discrepancias masivas entre lo que Trump dijo a los bancos, lo que dijo a las aseguradoras, lo que dijo a las autoridades fiscales y lo que dijo a socios comerciales. Estas no son discrepancias menores de contabilidad. Estamos hablando de valuaciones de propiedades que varían por cientos de millones de dólares, dependiendo de a quién Trump le estaba hablando. El comité ha identificado específicamente transacciones que involucran entidades extranjeras durante el tiempo en que Trump era presidente. Quieren saber si hubo conflictos de interés que violaron la cláusula de emolumentos. Quieren ver si préstamos de bancos extranjeros crearon vulnerabilidades de seguridad nacional. Quieren entender si Trump usó su posición como presidente para beneficiar sus negocios privados. Estos no son ejercicios de pesca partidista. El Congreso tiene autoridad constitucional explícita para investigar posibles violaciones de la confianza pública por funcionarios federales, pasados y presentes. La Suprema Corte ha confirmado este poder repetidamente, más recientemente en casos que involucraban directamente a Trump durante su presidencia. Y aquí está lo que hace que la posición de Trump sea insostenible desde una perspectiva legal pura. Sus abogados han argumentado durante años que estos documentos están protegidos por varios privilegios: privilegio ejecutivo, privilegio abogado-cliente, privacidad personal. Pero el Congreso ha analizado metódicamente cada una de esas afirmaciones y las ha desmontado. El privilegio ejecutivo no se aplica a conducta personal o comercial. El privilegio abogado-cliente no protege comunicaciones en la comisión de fraude. La privacidad personal no anula la autoridad de oversight del Congreso cuando hay evidencia de posibles irregularidades. Expertos constitucionales como Lawrence Tribe de Harvard han declarado públicamente que las afirmaciones legales de Trump no tienen mérito y son un abuso del proceso judicial. Lo que Trump enfrenta ahora es el colapso completo de su estrategia de litigación interminable. Ha agotado las apelaciones, ha perdido en cada nivel del sistema judicial, y ahora el Congreso ha dicho: se acabó el tiempo, cumple o enfrenta las consecuencias. No hay otro recurso legal disponible. Ahora, analicemos las implicaciones de esto, porque trasciende completamente a Trump como individuo y va al corazón de cómo funciona nuestra democracia. Si Trump cumple con este plazo, estamos a punto de ver registros financieros que él ha luchado durante años por mantener ocultos. Y según analistas financieros que han revisado la evidencia disponible públicamente, esos registros probablemente revelarán patrones de conducta que podrían constituir fraude bancario, fraude fiscal y posibles violaciones de leyes de financiamiento de campañas.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, ya ha ganado un caso civil de fraude contra Trump, basándose en una fracción de la evidencia que estos documentos completos contendrían. Imaginan lo que fiscales en múltiples jurisdicciones harán cuando tengan acceso al panorama financiero completo. Estamos potencialmente viendo el principio de múltiples procesamientos criminales en diferentes estados. Pero si Trump desafía el plazo, enfrentamos una crisis constitucional de diferente tipo. ¿Qué hace el Congreso cuando un expresidente simplemente se niega a cumplir con un citatorio legalmente válido? El sargento de armas teóricamente tiene autoridad para arrestarlo. Pero ¿cómo funciona eso prácticamente cuando Trump está protegido por el servicio secreto? Agentes federales arrestando a agentes federales. El Departamento de Justicia podría procesar el desacato criminal. Pero entonces estamos viendo al DOJ procesando a un expresidente que está postulándose nuevamente para el cargo. Eso crea exactamente el tipo de crisis que las instituciones estadounidenses están diseñadas para evitar. Sin embargo, permitir que Trump simplemente ignore al Congreso establece un precedente igualmente peligroso, que los poderosos están efectivamente por encima de la ley. Trump ahora enfrenta una elección imposible, y como analista que ha estudiado su psicología política durante años, puedo decirles que no hay una buena opción para él. Por un lado, puede cumplir, entregar los documentos, dar su testimonio y someterse a la autoridad del Congreso. Pero eso destruye su narrativa política completa. Su marca entera se construye en ser el luchador que nunca retrocede, que nunca se somete al establishment. Si sus partidarios lo ven entregando documentos al Congreso, después de años de llamarlo una casa de brujas, eso socava fundamentalmente su apelación. La base MAGA lo ama específicamente porque desafía las normas e instituciones que ven como corruptas. Cumplimiento es admitir que esas instituciones tienen autoridad legítima sobre él. Eso es inaceptable para la persona que construyó. Por otro lado, puede desafiar el plazo, negarse a cumplir y atrincherarse para una confrontación total con el Congreso. Eso mantiene su imagen de luchador y probablemente solidifica su base. Pero las consecuencias legales serían inmediatas y severas. Estamos hablando de órdenes de arresto, procesamiento criminal, la posibilidad real de tiempo en la cárcel. Y aquí está el problema fundamental que sus asesores están tratando desesperadamente de hacerle entender. Una vez que el Congreso emite una orden de arresto por desacato, no es algo que pueda detener con publicaciones en redes sociales o mítines. Agentes federales con orden judicial vendrían a arrestarlo. El servicio secreto no puede interferir con una orden legal del Congreso. Estaríamos viendo imágenes de un expresidente esposado. Sus asesores políticos están igualmente divididos. Algunos argumentan que el desafío es la única opción políticamente viable, que su base lo abandonará si se somete. Otros insisten en que ser arrestado por desacato al Congreso destruiría sus posibilidades en 2024, que los votantes indecisos verían eso como validación de que está fuera de control. Mientras tanto, el Partido Republicano está fracturándose en tiempo real sobre cómo responder. Según Politico, líderes republicanos del Senado celebraron llamadas de emergencia, tratando de elaborar una respuesta coherente. Algunos querían defender a Trump y atacar al Congreso por supuesto exceso. Otros argumentaron que el partido necesita distanciarse antes de que el barco se hunda completamente. El líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, quien tiene una relación notoriamente complicada con Trump, supuestamente permaneció en silencio durante estas llamadas. Ese silencio es elocuente. McConnell entiende que cualquier camino que elija el Partido Republicano aquí tiene profundas consecuencias a largo plazo. Si los republicanos defienden el desafío de Trump a la autoridad del Congreso, están efectivamente argumentando que el oversight constitucional es ilegítimo cuando se dirige a su propio partido. Eso socava décadas de posiciones republicanas sobre separación de poderes y controles y contrapesos. Pero si abandonan a Trump, arriesgan la furia de una base que permanece ferozmente leal a él. La división no es solo entre republicanos del establishment
y la base de Trump. Incluso dentro del mundo MAGA hay señales de tensión. Según el monitoreo de redes sociales de extrema derecha por parte de grupos de investigación, algunos influencers de Trump están instando al desafío total, llamando a que los partidarios rodeen Mar-a-Lago si intentan arrestarlo. Pero otras voces conservadoras, incluyendo algunos que generalmente apoyan a Trump, están expresando preocupación de que el desafío sería desastroso. Charlie Kirk, fundador de Turning Point USA y un aliado consistente de Trump, sorprendió a observadores al sugerir públicamente que Trump debería encontrar una manera de cumplir mientras mantiene su lucha. Esa posición matizada de alguien usualmente incondicionalmente pro-Trump indica que incluso sus aliados más cercanos ven el peligro aquí. Y entonces las cosas tomaron un giro aún más dramático cuando documentos internos del equipo legal de Trump fueron filtrados a The Washington Post. Estos memos, supuestamente de reuniones de estrategia legal en diciembre, muestran a los abogados senior de Trump advirtiéndole explícitamente que desafiar este plazo específico del Congreso sería legalmente catastrófico y potencialmente criminal. Un memo particularmente condenatorio, fechado el 15 de diciembre, supuestamente dice: «Señor Trump, debo aconsejarle en los términos más fuertes posibles que ignorar un citatorio del Congreso con este nivel de especificidad y estos mecanismos de cumplimiento lo pondría en jeopardy criminal inmediato. No hay defensa legal disponible. Cualquier abogado que le diga lo contrario le está mintiendo». La filtración de estos memos es en sí misma significativa. Sugiere que alguien dentro del círculo legal de Trump está lo suficientemente preocupado por la dirección que esto está tomando como para arriesgar violaciones de confidencialidad abogado-cliente y filtrar documentos internos. Eso es extraordinario y sugiere pánico real entre las personas que entienden las realidades legales. Las implicaciones de todo esto se extienden mucho más allá de la situación legal inmediata de Trump. Estamos presenciando una prueba fundamental de si las instituciones estadounidenses pueden realmente hacer cumplir la rendición de cuentas contra alguien con un seguimiento político masivo y una disposición a ignorar completamente las normas. Si Trump finalmente cumple, establece el precedente crucial de que nadie, sin importar cuán poderoso políticamente, puede simplemente ignorar la autoridad constitucional del Congreso. Eso refuerza el Estado de Derecho de una manera que es fundamental para la democracia funcional. Pero si desafía y de alguna manera evita consecuencias serias, ya sea a través de intervención política, colapso institucional o simplemente caos que hace imposible el cumplimiento, entonces hemos establecido que el poder político puede triunfar sobre la autoridad legal. Eso sería devastador para cualquier pretensión de que Estados Unidos opera bajo el Estado de Derecho en lugar del gobierno de hombres. Como conservador que ha dedicado su vida a defender las instituciones estadounidenses, encuentro esto profundamente angustiante. Los principios conservadores sostienen que las instituciones importan, que los procesos importan, que las limitaciones al poder son esenciales. Ver a un líder del Partido Republicano potencialmente desafiar la autoridad fundamental del Congreso repudia todo lo que el conservadorismo supuestamente representa. La pregunta ante nosotros no es si nos gusta Trump o estamos de acuerdo con sus políticas. La pregunta es si creemos que los mecanismos constitucionales de oversight tienen significado. Si el Congreso no puede hacer cumplir citatorios contra exfuncionarios, entonces el poder de oversight constitucional es efectivamente nulo. Eso cambia fundamentalmente el equilibrio de poder en el gobierno estadounidense. Miren, esto trasciende completamente a Trump o cualquier figura individual. Esto se trata fundamentalmente de si respetamos el principio de que la autoridad gubernamental deriva de la ley, no de la lealtad personal o el poder político. Si permitimos que ese principio se erosione porque estamos más invertidos en resultados partidistas que en procesos constitucionales, estamos abandonando algo esencial sobre la democracia estadounidense. Entonces, aquí está lo que sabemos con certeza en este momento.
El Congreso ha impuesto un plazo de 72 horas para que Trump cumpla con citatorios que tienen base constitucional clara. Trump ha luchado durante años para evitar entregar exactamente estos documentos. Sus propios abogados le han advertido que el desafío sería legalmente catastrófico. Y todo Washington está conteniendo la respiración esperando su decisión. Si Trump entrega los documentos, estamos a punto de ver registros financieros que probablemente revelarán años de potencial fraude y conflictos de interés. Si desafía, enfrentamos una crisis constitucional sobre si el Congreso puede realmente hacer cumplir sus poderes contra alguien que simplemente se niega a reconocer su autoridad. Lo que suceda en las próximas 72 horas definirá no solo el futuro legal de Trump, sino algo mucho más grande. Definirá si las instituciones estadounidenses pueden funcionar cuando son desafiadas por alguien dispuesto a ignorar completamente las normas y procesos. Definirá si el oversight del Congreso significa algo o si es solo teatro que los poderosos pueden ignorar. Como estadounidenses, independientemente de partido, debemos preguntarnos qué tipo de sistema queremos. ¿Queremos uno donde la autoridad legal puede ser efectivamente ignorada por quienes tienen suficiente apoyo político? ¿O queremos uno donde las instituciones tienen la capacidad de hacer cumplir la rendición de cuentas incluso contra los poderosos? Los conservadores verdaderos entienden que las instituciones limitadas, pero efectivas, son esenciales para prevenir la tiranía. Si socavamos esas instituciones porque están siendo usadas contra alguien que apoyamos políticamente, estamos abandonando principios conservadores fundamentales en favor del simple tribalismo partidista. He dedicado mi vida a observar y analizar la política estadounidense, y les digo con toda seriedad que este momento es tan consecuente como cualquier cosa que haya presenciado. Las decisiones tomadas en los próximos días resonarán durante décadas, dando forma a cómo funcionan las instituciones estadounidenses y si el Estado de Derecho realmente se aplica por igual. Las apuestas nunca han sido más altas, la cuenta regresiva nunca ha sido más absoluta, y las consecuencias para la democracia estadounidense nunca han sido más profundas. Lo que Trump elija, y lo que permitamos que se convierta en precedente, definirá si Estados Unidos sigue siendo una nación de leyes o se convierte en algo fundamentalmente diferente.